Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. El día de hoy aquí estoy acompañado mi hermano Rafa, como estamos tratando de hacerlo siempre los episodios, pero el día A de hoy duras también nos penas. acompaña una persona especial. Algo interesante de las redes sociales, no sé si a ti te pasa, Rafa, como que tú empiezas a seguir gente o la gente te sigue y tú sientes que tú conoces a esta persona así toda tu vida, como ya tú sabes lo que hace, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y creo que es algo bonito de las redes sociales. Las redes sociales sirven para cosas malas, ¿verdad? Para maldición, pero también yo creo que tienen mucho valor en cuanto a la bendición. Nos conecta con personas alrededor del mundo, personas que comparten la fe. am, y que no solamente compartimos la fe, sino que creo que vamos como en el mismo camino, en el mismo llamado, y hace como que el mundo se sienta más conectado. El día de hoy tenemos una persona que yo creo que fue, para decirte, se llama Roberto Carranza, de cariño Beto, pero Roberto fue, yo creo, de la primera persona que empezaron a seguirnos cuando nosotros éramos un podcast bien pequeño. Todavía me recuerdo porque al principio como que uno se recuerda de todas las caras y de quién te va De, siguiendo, de a qué memes le daban like. de a qué memes le daban like, cuáles le gustaban, cuáles no le gustaban. Pero Roberto fue una persona que ha estado desde un principio con nosotros. Hemos ido siguiendo pues su cuenta, han habido como conversaciones aquí y allá. Pero algo que me impactó de la vida de Roberto es que aparte de que se preparó en temas de preparación de estudios bíblicos, siguiendo su cuenta vi que es una persona dedicada a lo que son las misiones. Entonces, el día de hoy, para iniciar esta serie que vamos a estar hablando un poquito de la vida misional, tenemos a nuestro hermano Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy- Muchas gracias, mucho gusto con todos. Es un privilegio, es un honor poderles estar acompañando el día de hoy. Y, y nada, emocionado y expectante de lo que el Señor quiera hacer en este episodio. Espero sean prendidos corazones en fuego, en llama, para que sepamos que las misiones no es para un cierto grupo de personas, sino que como cristianos tenemos ese llamado misional de llevar el Evangelio a todo rincón de este planeta. Hermoso. Amén. Beto, ¿cómo, hablando así un poquito de ti, cuéntanos quién eres, quién es Beto, qué edad tienes, dónde vives y cómo empezó tu caminar en Cristo? Uf, está muy bueno. Bueno, como dijeron, me llamo Roberto Carranza, tengo 25 años. Nací en un hogar cristiano. Entonces Ok, mis papás se conocieron en la iglesia, mis abuelos ayudaron igual a plantar algunas comunidades cristianas en sus ciudades. Mis tíos son pastores, tengo dos tíos que son pastores. Entonces como que toda mi vida he estado involucrado en lo que es el conocimiento de Dios, pero sin embargo eh, llega un momento en tu vida donde te toca sí o sí tomar la decisión de creer o no creer. Entonces, yo les recomiendo que tomen a las buenas esa decisión, porque de nuevo les va a tocar un proceso de sanación con el Señor de su corazón y demás. Y justamente estoy escribiendo un libro que se llama Insaciable Corazón. Estoy esperando a lanzar el próximo año, Dios mediante. genial. Entonces, y habla acerca de eso, de que tenemos un corazón insaciable y muchas veces tratamos de buscar esa saciedad en cosas temporales y no nos damos cuenta que somos seres eternos. Entonces, el único ser eterno es Dios mismo que puede saciar esa necesidad. Entonces, a mis 19 años volví a acercarme al Señor y de ahí comenzó un proceso hasta el día de hoy de ir fortaleciendo la relación, de enamorarme más, pero básicamente eso. Y de gustos estudio multimedia y producción audiovisual, soy enamorado de las cámaras, de los videos, del cine y ahí vamos. Buenísimo. Bueno. Y ahí, Beto, en ese tiempo, pues que hablas y te lo digo por mi caso, el de Rafa también, nosotros crecimos en hogares cristianos, o sea, desde chico Todos nuestros pecados conocemos, fueron en la iglesia. exacto, conocemos, bueno, lo de Rafa, no sé qué irá a confesar él aquí hoy, pero crecimos en la iglesia, como bien tú dices, llega como un punto donde uno, pues,
se le hace realidad esto que era tradición en la vida de uno, de simplemente ir los domingos a la iglesia, ¿qué tú dirías que fue un punto, así hablando con a la juventud, conectaste nuevamente a los 19 años, ese tiempo antes de los 19, ¿qué tú dirías que fue tal vez algo como que te llevó tal vez a alejarte? O sea, me imagino que hubo un punto específico en tu vida como que tú decías como que será o no será. Uy, yo creo que cuando no somos maduros dentro Ujú, de nuestra vida cristiana y de nuestra relación con el Señor, muchas veces nos llegamos a ofender no solo con Dios, sino con la iglesia misma. Entonces Ujú. yo tuve algunos conflictos en la iglesia a donde asistía y, y por inmadurez, por no tener una relación personal con el Señor, eh, dije, ok, la gente es así, los cristianos son así. Yo, ¿para qué voy a hacer así si me gusta hacer esto de aquí? Y prefiero no aparentar algo que no soy. Entonces ahí comenzó a ver esa separación dentro de la iglesia. Pero el día de hoy puedo decir que estoy enamoradísimo de la iglesia. Sé que es la novia de Cristo, de que hay que cuidarla, hay que respetarla y hay que aún dar la vida hasta por nuestros hermanos, por nuestros prójimos. Y la iglesia tal vez no es el foco principal porque siempre va a ser Cristo, pero dentro de la iglesia encontramos también esa comunidad que nos ujú. protege, que nos cuida, que nos nutre en cierto sentido. Entonces, sí, creo que ese quiebre fue de haber escuchado a Dios, pero no conocerlo en plenitud, sino como dice Jacob, de oídas te había oído, pero el día de Mm, hoy puedo decir que mis ojos lo llegaron a ver. Ajá. genial. Con eso, en ese momento que tú vuelves, ¿hubo alguien estuvo ahí, por ejemplo, en ese proceso que estuviste fuera, dándote seguimiento? O así como estamos entrando en este tema de las misiones, como hubo una persona que impactó tu vida, fue nuevamente predicó el evangelio, como dice la palabra, fue un hermano que luchó por ti para básicamente arrebatarte del infierno. Yo creo que ese papel se los ganan mis papás. Oh, Mm. Ah, sí, mi mamá es una mujer de mucha oración, le ves orando súper temprano, teniendo su devocional en la tarde y en la noche volviendo a orar, siempre intercediendo. Y a mí en su momento yo le veía que oraba por mí y a mí adentro era como, no quiero que ores por mí y me molestaba. Pero siento que las oraciones de una madre tienen mucho peso, porque no solo es una oración así nomás, sino es una oración con contenido de mucho amor. Entonces, las oraciones de mi madre lograron a que yo vuelva a tener ese encuentro. Obviamente, hubieron amigos que lo hicieron de buena forma, otros amigos que intentaron eh, como imponer algo, pero Ujú. muchas veces nosotros creemos que nosotros mismos somos los que traemos convicción a la persona, pero nos olvidamos que es Dios el que trae la convicción a la persona. Entonces, fue al momento que el Señor quiso, pero juntando estos factores, mi mamá, algunos amigos que me intentaban otra vez jalar para ahí, pero a la final sigue siendo el Señor motivando a esas personas para que te jalen. Entonces sí. Ujú. o sea, que tu mamá era de la que venía y oraba por ti, te metía aceite en la cabeza cuando tú estabas durmiendo. Me, Sí. me- 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 me acuerdo de algunas Eh, veces que yo llegaba a mi cuarto y veía la, la puerta como manchada y yo, ¿qué es eso? Otras veces que abría la manija de la puerta y estaba todo Toda como Estabas húmeda. sin aceite, todo mal. pero sí, el Beto, amor de y una madre. después de que volviste al Señor, o más bien te definiste por Dios, Mm, eh, y volviste a ser parte de la comunidad de forma, con una fe vibrante, viva, ¿en qué momento sentiste o en qué lugar o en qué ocasión sentiste las misiones es lo mío? O sea, Dios me ha llamado a las misiones. Todos estamos llamados, ¿verdad? A evangelizar, a enviar y a ir. Pero sabemos que hay ciertas personas que Dios escoge de entre la comunidad de creyentes que pone ese deseo en el corazón. mm. ¿Cuándo tú sientes que Dios te llamó a ti? ¿O qué momento hubo clave que dijiste, yo nací para esto? Wow. Yo creo que en este caso no,
no solo es el hecho de voy a la iglesia o me considero cristiano, sino que para ser cristiano literalmente necesitas ser discípulo. Y no de cualquier persona, sino de Cristo mismo. Entonces, Amén. Cristo lo que te enseña en la palabra es disciplinas espirituales, tener tu tiempo de devoción para orar, tu tiempo de lectura de la Biblia, tu tiempo de adoración, tu tiempo de ayuno. Entonces, en medio de esa búsqueda, porque yo les digo, yo llegué al Señor desesperado, porque no sabía qué hacer, estaba, ok, Señor, sé que tú puedes hacer algo. Entonces fue meterme de lleno con Él. Y al momento que me metí muy lleno, se me abrieron las escrituras, específicamente Mateo 24, que habla sobre que no llegará el fin hasta que el Evangelio sea repartido. Entonces yo me identifiqué y dije, ok, amo mucho al Señor, amo mucho a Jesús, y yo ya no me estoy conformando simplemente con el hecho de orar. O sea, ya no quiero simplemente ver las manos de Jesús dando bendiciones, ahora quiero ver su rostro. Entonces fue activación de una. Sé que necesita repartirse el Evangelio para que regrese, entonces vamos a darle. ¿A dónde voy, Señor? Envíame, heme aquí. Y no se trata de emoción, porque al principio puede ser súper bonito, pero cuando te basas solo en emoción, llega un punto donde se te van las ganas. Entonces, como debe ser una decisión. Entonces, no debemos romantizar las misiones, sino tomarlo como un llamado para nosotros mismos, para la iglesia. Ujú. Entonces, por ahí, contesté la pregunta o me fui por las ramas. No, súper. Yo creo que ahí contestaste exactamente como Rafa pues te decía. Y algo interesante ahí, Beto, conectando con lo que tú dices, esa parte de lo emocional. Sobre todo vemos, pasa mucho en mi experiencia con jóvenes, mi experiencia con la iglesia, se ve mucho en momentos, no sé si te ha pasado a ti, va un predicador a la iglesia, sobre todo cuando es un evangelista, hace un llamado, ¿Quiénes van a ¿quiénes rendir su están? vida y van a ir a las naciones? ¿Quiénes van a dar su vida por el evangelio? ¿Quiénes están dispuestos a ser mártires? Y tú a todos los jóvenes así Y como terminamos levantando su mano así. con los zapatos arriba y sí que vamos a ir. Y resulta que efectivamente, así como tú lo describes, empieza bien, pero después vemos a esta gran multitud de testigos, de personas que dijeron que sí lo iban a hacer, que terminan pues no haciéndolo. O sea, como bien tú dices, pasa esa emoción y ya tú ves como que, ok, ya realmente esto como que no era para mí. Personas que van tal vez a con un grupo misionero, después se dan cuenta como que en verdad no me funciona. ¿Qué tú dirías en tu caso personal? Haciendo un poquito de tu historia, pues fuiste a Misión, ¿correcto? Al Instituto Mm. Misión ahí en Con Argentina. otro ¿Qué buen amigo exactamente Mariano. fuiste con Mariano allá? ¿Qué exactamente fuiste a hacer para allá Misión? Ok, en misión, a Y mí también, siempre, disculpa, Beto, también por ahí mismo, quizá hay mucha gente en la audiencia que no sabe lo que es misión, no sabe cuál es ese ministerio en Argentina. Sí, por ahí mismo dices quiénes son y a qué se dedican. ok, misión es un centro de entrenamiento ministerial. Ujú. Entonces, van chicos, van también parejas casadas con hijos. Es increíble ver esa pasión de las personas de llevarles a sus hijos. Entonces, ellos te entrenan, pero no es un entrenamiento netamente como teológico como tal, sino sería como una teología práctica. Entonces te abren las escrituras, te hacen un panorama del Antiguo Testamento, un panorama del Antiguo Testamento, clases de sanidad interior, clases de Apocalipsis y, y así. Entonces tú vives en el internado y es muy loco porque a mí me tocó vivir en una casa con 30 chicos, entonces ustedes se deben imaginar todas las locuras que pasaban ahí adentro, un tiempo súper bonito y por las tardes teníamos clases. Entonces prácticamente te entrenan para desarrollarte ya sea en tu iglesia local o donde el Señor te envíe, pero es darte herramientas para que tú comiences a hacer lo que el Señor te ha enviado. Con respecto a las emociones, eh, yo creo que es estar dispuesto y estar disponible.
Entonces nosotros cuando entramos en un congreso se nos hace la piel chinita, estamos todos gozosos y es, sí, Señor, a donde sea, pero llega el momento donde estás en el bus y el Señor te dice, háblale a la persona que está al lado. Y dices, no, Señor, o será, si será, no será. Y obviamente, ¿qué es? Porque el Señor siempre va a querer impactar a una vida, a una persona. Entonces es la disposición, pero también estar disponible en el momento y ser sensible a lo que Él desea hacer en ciertas áreas. A mí me pasó de estar en misión, estar muy emocionado, haber terminado el primer año del internado y, y el Señor movió tanto mi corazón, como les digo, fue una etapa de estar mucho en intimidad, de sanar ciertas cosas, de ir a misión, coger recursos. Y el Señor tocó tanto mi corazón de que dije, mi gente acá en Ecuador necesita escuchar esto. Yo amo mi país como no tienen idea. Y mi ciudad también mucho. Ahorita por misiones estoy al norte, estoy en la capital, pero fue, ¿qué tengo que hacer? Tú dime, yo hago donde sea. Entonces, para comienzos de este año, logramos lanzar un evento que se llama Kingdom. Fueron algunos chicos, recibieron la palabra. Entonces, es eso, estar dispuesto y disponible. Uh-huh. Y hay una pregunta un poquito pesada, Beto. Con respecto, normalmente pasa, y como te digo, es algo que he visto mucho en experiencia, personas que tienden a ir a institutos como esos. Por ejemplo, en mi caso yo fui a Christ for the Nations, a Cristo para las Naciones. Es un periodo de tiempo que tú puedes considerarlo como un retiro largo, porque básicamente tú estás enfocado al 100%, aprendiendo de Jesús, o sea, tú estás en coinonía con otros hermanos, estás experimentando como un mundo fuera, digamos, de la típica iglesia, donde tú ibas, te reunías los domingos, te reunías en tu servicio de jóvenes cuando eras joven y te ibas para tu casa, o iban y salían, pero como que ahí se quedaba. Aquí tú tienes como un periodo de retiro extendido. Luego de que termina ese periodo, tiende a pasar mucho con las personas que se regresan, que no saben cómo readaptarse a su vida diaria, o sea, volviendo de nuevo, que ahora hay que volver a la rutina de los domingos, y como que todo Trabajar aquello que el tal vez lunes. trabajar el lunes, como que todo aquello que recibieron, en cierta forma empieza como a esfumarse, como que ya todo aquello que vivieron, no hubo una forma de traerlo a la práctica, todo lo que recibieron, sino que vuelven nuevamente como esa rutina y en muchos casos se da hasta la situación que estas personas se alejan de Cristo. ¿Qué tú dirías? O sea, viendo ese cuadro comparativo, ¿es algo que tú tal vez experimentaste con compañeros tuyos? ¿Y qué tú dirías que ocasionó que tú permanecieses dentro de este llamado que Dios, tú sentiste que te había dado? Ok, yo creo que cuando llegas a este tipo de internados o lugares de preparación, como que estás en una cápsula, Ujú. porque es voy a clases, regreso a casa, voy a clases, regreso a casa, voy a clases, regreso a clase. Y a mí lo que he escuchado de muchas historias de personas que terminan su periodo de entrenamiento y a la final caen en apostasía o no quieren saber más del Señor o no quieren absolutamente nada. Pero yo creo que hay que hacer un ecosistema después de que sales de estos lugares. Y yo creo que eso tal vez les hizo falta a estas personas que decidieron dejar a un lado todo lo que recibieron de alimento en este tipo de lugares. Por ejemplo, yo tenía periodos de levantarme para tener mi tiempo de oración, teníamos lectura de libros, teníamos tiempo también de devocionales, teníamos cuarto de oración. Entonces yo llegué acá y lo primero fue antes de venir de vuelta para Ecuador, me traje como 15 libros de Argentina que no hay aquí en mi país. Y dije, estos libros me voy a leer mensualmente este año. Entonces ahí yo adapté un poco de lo que vi allá. También en mi cuarto separé un lugar, puse una alfombra, puse un puff y comencé a anotar promesas, comencé a anotar versículos, comencé a memorizarme. Entonces como que separé mi cuartito para que sea mi lugar de oración. Ujú. Entonces, ahí vamos nuevamente a las disciplinas espirituales,
porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar un predicador y que sea alimentándonos, o escuchar un podcast o ver un video en YouTube y que eso sea nuestro alimento. ¿Y qué pasa si se te va el internet y ya no puedes escuchar una prédica? Entonces necesito yo tener mi relación con Dios y que de una base que sea Cristo, yo comenzar a construir. También he escuchado historias de que llegan del internado y tu pastor no te da chance de servir, o la visión que tienes no se juntan, pero yo siento que es necesario también como saber qué es lo que Dios está haciendo. Tal vez no estás preparado en tu parte del carácter para tomar una responsabilidad de ese tipo, y el Señor te quiere pasar en un proceso para que madures un poco más en la palabra, o simplemente enseñar a someterte a tu líder, y en su momento tal vez se va a abrir la puerta, como fue a Daniel, de ok, estás en la cárcel, pero sé que haces esto, escuché que haces esto y ahora te pongo acá. Entonces es entender los procesos y lo que el Señor desea para cierta temporada, y a la final el alimento que recibiste en este lugar, tú lo puedes guardar en una gaveta hasta el momento que el Señor te diga, ok, ya es hora, vamos, lancemos. Gracias a Dios, en mi caso fue como todo seguido de una, y hubo esa gracia, pero eso no quita el desplazar a Cristo del centro y que sea la prioridad. Muchas veces pensamos que, como decíamos, que el ser mártir es para cierto tipo de personas, el evangelizar es para cierto tipo de personas, pero si nos ponemos a pensar, nosotros también somos llamados a ser mártires constantemente. Es morir un día, morir el siguiente, nosotros mismos. También escuchamos de hay persecución en la ventana 1040, o como diría Juan Luis Guerra, 440, ¿no? Es así la canción, sí. Sí. La banda. La banda 440. Entonces decimos, solo en esos lugares hay persecución. También si meditamos un poco en esto, acá en Occidente sufrimos mucha persecución. Con los niños ya no pueden ver muchos dibujos animados porque hay mucho impulso del calendario para el 2030 con la comunidad LGBT. Tampoco puedes ver cualquier tipo de serie porque de un rato al otro te sale contenido explícito. Uh-huh. Entonces, acá también sufrimos persecución. Entonces, es eso, o sea, ser conscientes de que nosotros fuimos llamados a gastar nuestra vida para el Señor y entregarlo absolutamente todo. Uh-huh. Buenísimo. Ahí entonces, Beto, vuelves, como bien tú dices, algo interesante que mencionaste, que estuviste al parecer un buen respaldo de tus autoridades en la iglesia, o sea, de tus pastores, en cierta forma, digamos que se alinearon tal vez a lo que tú sentiste en el momento de ir a prepararte, de que volviste. Que eso me imagino que fue un impulso grandísimo, o sea, sentir ese Apoyo, ese apoyo, respaldo. exactamente ese respaldo. Y entonces me imagino que aquí es que viene ya la parte, pues, de tu labor misional dentro de tu ciudad, perdón. ¿Cómo fueron estos inicios? Y cuéntanos un poquito de hoy en día, o sea, ya nos preparamos, ya fuimos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyectos estás desarrollando? ¿Qué actividades? ¿Qué conexiones estás teniendo para el trabajo misional en tu ciudad? ¿Cómo se ve el día a día de las operaciones? Ok, buenísimo. Añadiendo un poquito más a la anterior pregunta para terminar, Súper. y con también lo que acabas de decir del conocimiento que recibimos. Cuando nosotros tenemos mucho conocimiento pero no tenemos carácter, nos llega a corromper. Entonces, por eso les decía, es muy importante ese periodo de que el Señor te procese. Como les decía, yo viví con 30 chicos en una misma casa. Habían 5 años. Amigos, qué proceso, pero el Señor pulió muchas cosas y literalmente me exprimió estando ahí, que gracias a Dios el día de hoy puedo dar fruto. Después de que yo regreso de Argentina, hago este evento, y en el evento yo invito a un pastor de aquí de Quito.
Entonces él me dice, Roberto, me encantó lo que estás haciendo. Hablamos un poquito de la visión de lo que tenía. En el 2021 comencé un grupo de jóvenes que se llama Infiltrados. Nos juntamos en línea. Van alrededor de 7 naciones representadas por los chicos. Tenemos charlas. Ahorita estamos dando clases, talleres. Entonces le conté más un poco en lo que me desenvolvía y me dijo, súper chévere, me gustaría llevarte a Quito por una temporada para que conozcas un poco más de lo que es el campo misionero. Y yo les digo muy honestamente, dudé muchísimo, porque por naturaleza muchas veces tendemos a ser egoístas y nos olvidamos de que hay que ser cristocéntricos. Entonces ese egocentrismo, dije, Señor, yo estoy muy bien aquí en mi ciudad. Yo puedo salir a la calle, puedo armar alguna cruzada, puedo armar esto de aquí porque tengo el respaldo también de mis pastores. Pero el Señor me movió el piso y me habló de esto, es dispuesto, disponible, dispuesto y disponible. Entonces, orando con mis papás también, les dije lo que me propusieron y ellos me dijeron afirmadísimo. Entonces, para tomar este tipo de decisiones, muchas veces yo recurro a cierto tipo de personas de confianza para que también me den su perspectiva y después de esto, primera oración, que me den su perspectiva y de ahí tomar una decisión. Como les digo, hay que tomar decisiones radicales y no por emocionalismo, romantizar ciertas cosas. Entonces, vengo acá a Quito y me comienzan a mostrar lo que es el campo misionero. Y es muy hermoso ver cómo el Señor se desvive por este tipo de personas que no son alcanzadas. Y comienzas a sentir un poco del corazón del Señor, de lo que Él siente por las personas. Y no te importa dar un abrazo a alguien que no está oliendo muy bien, que está sucio. No te importa sentarte a charlar con una persona que está totalmente sola. Entonces comienzas a ver al Señor como que se te abre una nueva ventanita del corazón del Señor cuando entras en esto de las misiones. Me pasó que fuimos a un hospital a interceder, después entramos al hospital también para orar por sanidades y demás, y también llevamos el evangelio. Y en la parte de afuera había un señor muy viejito, como tratando de vender algunas cositas. No olía muy bien, que digamos, pero el Señor me dijo, es ahí. Entonces me senté con él, pudimos hablar un rato y yo no soy mucho de estar abrazando a la gente ni dar abrazos, pero el Señor me dijo, ahí es. Le abracé a este Señor y, y, y sentí muy dentro de mí como yo estaba en esa posición en su momento, tal vez no oliendo muy bien, tal vez con la ropa rota, y Él fue y me encontró en ese momento. Entonces, cuando tienes la visión de las pasiones del corazón de Dios, te impulsa a ir a estos lugares. Muchas veces creemos que necesitamos ir para África, que necesitamos ir a Asia. Yo muero de amor por la India. Espero algún momento el Señor me mande para allá, pero muchas veces creemos que ahí es donde se hacen las misiones. Pero en realidad es que tenemos un llamado a impactar nuestro lugar en donde nos desenvolvemos. Como cristianos tenemos una identidad base, y esa identidad base es somos hijos del Señor y somos llamados a comisionar. Y como identidad específica ya es donde te desenvuelves. Tal vez eres arquitecto, tal vez sigues siendo estudiante, tal vez eres productor audiovisual. Entonces, el Señor es, vayan y hagan discípulos, enséñenles a obedecer lo que les he mandado, bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el lugar donde nosotros más tiempo pasamos es el lugar correcto para comenzar a discipular. Número 1, nuestra propia casa. Número 2, nuestro lugar de trabajo y de estudio. Y ahí comenzamos a repartir el evangelio. Entonces, no es para unos cuantos o solo para los pastores o por los que tienen un llamado como totalmente específico, sino que es específicamente, es general, es para todos. Uh-huh. Buenísimo, sí, porque todos queremos ir a Disney a evangelizar, todos queremos ir. Siempre Mira, como que hay en Dominicana sobre todo, hay un
dicho como que para qué tú pides las naciones si tú tienes Tiene Haití que al lado. Sí. Porque siempre, o sea, como compartimos isla por Haití, Haití es un país muy pobre, un país que ha estado en muchos problemas políticos, y donde todavía básicamente el evangelio no ha sido predicado en su totalidad, donde tenemos un país que, a pesar de estar en Occidente, todavía al día de hoy su religión principal, ahí corrígeme, Rafa, creo que el vudú, Sigue siendo todavía bueno. practican, o sea, en gran manera, gran porción de la población, todo el tema de la brujería, la santería, pero siempre que uno en Dominicana como que llaman a las misiones, ¿dónde tú quieres ir? Quiero ir a Dubái, quiero ir así a España, pero siempre dicen Islas eso, como Canarias. que, exacto, como las Islas Canarias, así, quiero predicar en los cruceros, como algo así, todo cómodo. Siempre hacen ese comentario como que, oye, si tú quieres ser misionero, empieza por Haití. Haití está al lado tuyo, o sea, es tu ¿Sabe vecino. que yo me iría más, o sea, me iría incluso un poco más atrás? Si tú no estás dispuesto a predicarle al vecino, que, o sea, aquí en Dominicana tenemos muchos complejos de apartamentos, ¿verdad? Yo vivo en uno. Si eres incapaz de predicarle a tu vecino que vive en el mismo complejo que tú, a las personas que ves diario en el trabajo, incluso que nosotros frecuentamos lugares, vamos al gimnasio, vamos al supermercado y quizá conocemos a la cajera, entrenadores, gente que va al gimnasio. Si no eres capaz de hablar de Jesús a quienes son tus verdaderos próximos, lo que significa tu prójimo, tu próximo, ¿por qué quieres ir al otro lado del mundo a no dar lo que no estás dando donde Dios te plantó primero? Wow. Yo creo que suena algo. Quiero usar las palabras correctas porque yo sé que hay gente que tiene el corazón de que de verdad quiere ir a las naciones y hacer algo, pero muchas veces se ve como un viaje de vacaciones donde lo que voy a pintar una casa y voy a cantarle a niños las misiones. Para muchos, en algunos lugares es así. Y no es que está mal nosotros ir a pintar una casa a gente necesitada, pero yo siento que de cierta manera el libro de los Hechos nos da un patrón, no solamente narrativo que el autor está intentando usar para llevar la historia del libro de los Hechos, sino que un patrón para nosotros en nuestra vida que es Jerusalén, Judea, Samaria hasta los fines de la tierra. O sea, comienza en donde tú estás, comienza en tu ciudad, comienza en tu vecindario, comienza con tus vecinos. Es más fácil disipular a tu vecino que disipular a una persona que conociste en África en un viaje y se mantienen en contacto vía internet. Y yo creo que también muestra muy poca fidelidad de parte de nosotros. El estar dispuestos. Estamos tomando a la misma vez la misma actitud que los judíos con los samaritanos en el tiempo de Jesús. Estoy dispuesto a predicarle a todo el mundo fuera de mi país, pero no le habla a nadie de mi propia ciudad. Quizás no lo hacen pensando en eso, pero es el mismo modus operandi. Las misiones no tienen que ser tan caras. Si tú estás en una ciudad, si tú estás en un vecindario, ya tú tienes un campo misionero. Para comenzar. Y ahí, Sí, totalmente. Beto, si tú tuvieses así unas palabras finales a todas las personas que nos escuchan sobre este tema de la vida misional, de lo que es ir y hacer discípulos. Así, imagínate que hoy son las últimas palabras que tú puedes decir sobre este tema. ¿Qué tú quisieras que se le quede guardado en el corazón a nuestros oyentes? Yo, en primer lugar, es que se enamoren tanto de Dios, pero tanto, tanto, tanto de Dios que el momento que, que el Señor los envíe, tengan que decir. Porque si no conoces de Dios, no conoces de tu Creador, no conoces de Jesús, ¿de qué les vas a hablar? Entonces, en primer lugar es conócelo en intimidad al Señor y de esa intimidad puedes ir a cualquier lado. Y también ser conscientes de que Dios va a regresar en su momento. Eso nos activa, nos empodera y nos impulsa
para ir y hacer el llamado que tengamos. Y eso fue que pasó con la iglesia primitiva. Ellos anhelaban el regreso de Cristo, pensaban que iba a hacer en su época, y por eso había esa activación de yo voy, dejo todo, no me importa nada, menosprecio mi vida por ganar a Cristo. Entonces es eso de ahí, tener la urgencia de que es un mandato del Señor ir y hacer discípulos. Entonces desenvolvámonos como Él dice en esos lugares, y que trabajemos en parecernos a Cristo. Como les decía, el conocimiento, a mí me encanta mucho la teología, paso leyendo cada rato. Aquí tengo mi teología sistemática, ya voy en la última parte. De Grudem. De Grudem. A mí me encanta estarme leyendo, informando, pero a la final, si no tenemos carácter y no tenemos a Cristo en medio, nos podemos llegar a corromper. Entonces es no desplazar a Cristo del centro de lo que estamos haciendo. Y chicos, vamos a darle donde el Señor nos mande. Así es, en la esquina. A mí me apasiona mucho. Uno de los pastores con los que estoy trabajando ahora, al lugar donde va, habla del Señor. A cualquier persona, absolutamente. Si pasa una, habla, pasa una, habla, pasa una. Muchas veces le rechazan, pero es el corazón de lo que estamos haciendo. Y también no solo activar a la gente que está enviada para hacer misiones, sino también como se veía en Hechos. Había gente que sustentaba las misiones. Yo agradezco mucho tu vida, Samu. Me es de mucha utilidad, como me apoyas. Entonces es eso, es la gente que es enviada, pero también la gente que apoya. En otro momento va a ir más gente, va a volver gente con nuevas cosas, y es así, es un círculo. Y vamos todos con la bandera en alto, porque sabemos quién es nuestro Señor y que se merece absolutamente todo de nosotros. Entonces, sí. Amén. Y ahí, así, palabras finales mías, un mensaje como a todo el mundo. Bien como tú dices, posiblemente hay momentos en los que uno no puede ir, de que uno no es tal vez el que está en los otros países, en una obra que se está armando, pero creo que a todos el Señor nos ha dado ciertas capacidades de obrar. Como bien tú dices, habían personas que sustentaban las obras de los apóstoles, no necesariamente eran los que pues andaban con ellos, servían la mesa, pero eran personas que brindaban sus hogares para que estas reuniones pasaran, eran personas que sustentaban los viajes misioneros de los mismos, y yo creo que todos tenemos en cierta forma capacidades que el Señor nos ha dado de poder servir en el mismo reino. No todos, como dice la palabra, no todos tenemos el don de lengua, no todos tenemos el don de profecía, de igual forma no todos tenemos la totalidad de los dones, pero el Señor ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros, y tenemos que saber cómo invertir pues lo mismo. Entonces, si tal vez tú que me escuchas hoy no sientes que tienes un llamado a ir a dormir en casa de campaña, a ir a pasar bajo la lluvia, sé tal vez aquella persona que sustente la vida de alguien que sí está, pues que sí está dispuesto. A veces uno lo toma por poco. En mi vida personal, yo pude ser partícipe de personas que sembraron en mí, y fue lo necesario para estar donde yo estoy el día de hoy. O sea, en mi momento que te compartía, Beto, de cuando fui a Cristo para las Naciones, hubo personas que sembraron en mí, que aún sea, a veces las personas vean, puede ser poquito, pero en las manos de Dios eso es mucho. O sea, termina multiplicándose, termina siendo mucho, y fue de bendición. O sea, fue el lugar donde pude, en cierta forma, capacitarme con conocimiento, sobre todo con el área donde hoy sirvo, que es el área de jóvenes. Entonces, si tú estás tal vez en esa posición donde puedes apoyar a una persona, te invito a que lo hagas, porque al final de cuentas, uno nunca sabe lo que esa persona puede hacer. Puede ser que tal vez no tengas un recurso económico, pero puedes sembrar oración, puedes sembrar palabras de afirmación hacia esa persona que sí está tomando ese riesgo. No hay nada más solitario a veces que un misionero,
porque es una persona que se va y en cierta forma queda olvidada por muchos, queda pues abandonada. Uno no sabe lo bien que cae hey, estoy orando por ti, estoy orando por lo que el Señor está haciendo, sigue fuerte, sigue con lo que el Señor te ha llamado. Esas palabras de soporte y de ánimo pueden bastante. Entonces, nada, esas son, yo diría, como mis puntos. No sé, Rafa, si tú tienes ahí algo. Yo diría a la audiencia que nos escucha, lo primero es que ojalá Dios levante en nosotros una santa desesperación por las almas. Las almas que nos rodean y las almas que no podemos alcanzar tan fácil. Lo que ustedes mencionaban de nosotros, ¿verdad? Bueno, lo que yo decía también ustedes sobre nuestro campo misionero, donde quiera que estemos, y también si no podemos ir a las naciones, sea porque trabajamos, no, las responsabilidades de la vida no nos permiten, seamos capaces de apoyar financieramente. Nosotros decimos que Dios es nuestro todo hasta que se trata de nuestro dinero y ayudar para la expansión del reino. Yo creo que en inglés se dice put your money where your mouth is. O sea, pon tu dinero donde está tu boca, ¿verdad? Y sí, o sea, que teniendo esas herramientas, que el Señor ponga en nosotros una santa desesperación, porque si la Biblia es verdad y lo que enseña que el destino eterno de todo hombre separado de Jesús es la condenación eterna, Jesús encomendó a la iglesia a ir a todo el mundo a predicar este mensaje porque Él no quiere que ese sea el destino eterno de todo hombre. Es tu primo que no conoce al Señor, es tu vecino que no conoce al Señor, es tu mamá que quizás no conoce al Señor. Y con la misma pasión es aquella tribu perdida en algún lugar de la guerrilla en África, o aquel grupo en la parte más oscura del norte de India que aún no han escuchado el mensaje del Jesús que resucitó. Que el Señor ponga en nosotros una santa desesperación. Como tú decías, Beto, las pasiones del corazón de Dios. En el corazón de Dios están las naciones, porque al final del Apocalipsis dice, y las naciones serán las naciones de su Dios, de su Cristo y de nuestro Dios. Cada alma que traemos al reino es un alma más profetizando ese día. Un alma a la vez avanzamos el reino en cada nación de la tierra. Sí, por último, cortísimo, pero para las personas que están comenzando a hacer las misiones, yo siento que fui misionado por mi mamá y mi papá, que oraron por mí, que estaban ahí. Roberto es así, Roberto Esteban es de esta forma, no es de esto, es así, así, así. Entonces, hermosísimo lo que acabas de decir, Rafa. Y para los chicos que están en misiones, el Señor sustenta, el Señor no les desampara, porque al final están haciendo algo para Él. Y el Señor movió tanto mi corazón con esto de aquí. A mí no me sobra, les digo, el dinero en esta temporada. Entonces es dar mi diezmo, y el Señor me puso, separa un poquito de dinero para ayudar a otras personas. Hablé con un amigo que sigue en Argentina, le dije, bro, el Señor me puso esto en el corazón. Y él emocionadísimo me dijo, amigo, esto no es para mí. Hay chicos aquí en el internado que no están bien financieramente y no están teniendo qué comer. Y tú has sido parte de esta oración para que ellos puedan sostenerse un poquito más. Entonces es todo, como les digo, es vivir lo que se vivió en Hechos, dando todo lo que tenemos, porque sabemos que al final del día es para Él y va a haber una recompensa si no queramos. Entonces, ánimo, chicos, para los que están, el Señor les sostiene y Él es su sustentador. Yo también quiero decir una pequeña cosita más. A los que ya le han dicho sí al Ministerio de las Misiones y están yendo por todo el mundo, no sé qué nos estará escuchando, si hay alguien en algún lado recóndito del área más peligrosa de México, donde los narcos tienen un lado secuestrado, alguien metido en la jungla del Amazonas intentando alcanzar a las tribus, no me sé el nombre, van a tener que excusar. Lo mismo en Perú, lo mismo quizás en un lugar de África. Los que no estamos allá, los que estamos, ¿verdad?, todavía en nuestras naciones y vivimos vidas entre comillas normales, yo de parte de nosotros diría, gracias por su sí.
Gracias por decir sí a algo que nosotros, vamos a decir, no hemos podido decir sí por completo, y que su sí avanza el evangelio, avanza el reino, avanza la segunda venida. Su sí sacrificio, o sea, decir no a todo el sueño americano. Decir, o sea, el decirle sí a esto, es decirle no a la comodidad, a no tener quizá tu familia en el lugar más seguro, a quizás perder tu vida y dejar a tus hijos sin papá sin ninguna figura paterna. El sí, Jesús lo ve con gran aprecio y tiene peso eterno. Había un misionero que decía: predique el evangelio, muere y sea olvidado. Y estoy de acuerdo con él en el plano humano, pero yo sé que predicamos el evangelio, morimos y en gloria somos recibidos en nuestra recompensa eterna. Vivamos con una santa desesperación y con una visión de la eternidad. Wow. Esa es mi Amén. bendición a todos los misioneros que están en el campo y nos escuchan. Amén, amén. Beto, hermano, mil gracias por tu tiempo, gracias por tomarte este espacio de compartir un poquito de tu testimonio y la verdad, hermano, que así en oración, que el Señor te siga utilizando, que el Señor siga poniendo en ti el querer como el hacer, que Él siga poniendo más que todo fortaleza para poder resistir esta carrera con gozo hasta el fin. De que, como bien tú decías, que sea algo, yo diría, yo sé que hay una dedicación y no es por emoción, pero que esa emoción no se apague. Que así como, pues como Pablo, o sea, que aún las tempestades, aún el mal pasar, o como bien tú dices, aún esos momentos escasos, sirvan para tú entender que en Cristo lo podemos todo. O sea, que aún en esos momentos donde te sientas tal vez con poco, te sientas con mucho, pues que el Señor está contigo en todo momento. Y hermano, gracias por bendecirnos con este tiempecito. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo encantado de la vida. Para mí es un honor poderles conocer. Como habías mencionado, les sigo ya desde algún tiempo. Entonces, qué privilegio estar aquí. Más bien, gracias a ustedes por lo que están haciendo. Ustedes también son unos misioneros digitales con lo que están haciendo del podcast, con el club de lectura. Entonces, ánimo también, chicos. Suban su fe, lo que Dios les habla a las redes sociales, que ahí también se necesita un montón. Entonces, gracias, que el Señor les bendiga y siga impulsando el ministerio que les ha sido entregado. Amén. Amén. Y nada, señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos en un episodio más de Santos y Herejes. Chao. Chao.